Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien, tú y los tuyos. Y pues esta mañana vamos a seguir observando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a leer y observar y meditar del capítulo 3, del verso 1 al verso 15, si el Señor así nos lo permite. Y pues, ¿qué te parece si leemos del verso 1 al verso 3? Oramos y que sea el Señor quien nos hable y nos dirija. Entonces, ¿te parece si leemos, oramos y ya nos vamos verso a verso? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos hablas por medio de ella. Te pido, Señor, que esta mañana podamos estar atentos a lo que tú tienes para hablarnos, para enseñarnos, y que podamos poner por obra cada una de las aplicaciones prácticas que podamos ver aquí en tu palabra. Sé tú, Señor, en medio de nosotros en esta mañana, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica en todo momento tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Solo para ponernos en contexto, lo cual definitivamente es muy necesario, ya que el evangelista, en el momento que escribe esta carta, relata una serie de hechos que van entrelazados unos con otros, con el propósito de que veamos al Señor y creamos en Él a partir de eso que vamos de ver la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces van entrelazados cada uno de los relatos y las historias que el evangelista va diciendo. Y la semana pasada vimos cómo el celo del Señor, el cual es provocado por el negocio que había en el templo alrededor de la Pascua, ¿no? Este negocio en el que había gente que vendía animales. Primero venía gente fuera de la ciudad de Jerusalén con sus animalitos para presentar la ofrenda delante del Señor. Y pues los sacerdotes habían puesto un estándar medio extraño, con tal de que no pasaran muchos la prueba, para que entonces tuvieran que ellos venderle los animales, y si de alguna forma no traían la moneda que ellos recibían o que ellos aceptaban, pues entonces ahí mismo había gente que te cambiaba las monedas, ¿no? Entonces era ya todo un negocio ahí, un negocio redondo. Y de alguna forma el Señor, eso más bien le molesta eso al Señor. Vimos, definitivamente no era la primera vez que el Señor había visto esto, pero a su momento de su manifestación es que se muestra el enojo, su celo ante lo que está sucediendo en el templo. Y bueno, el Señor hace un hato de cuerdas y dice que lanza las mesas y a los cambistas y los corre a todos, ¿no? Y pues vemos cómo su ira santa manifestada, fundamentada más bien en estas cosas santas, y de alguna forma esta ira santa basada en su celo y en esto que la gente hace mal, pues ¿cómo lo pudimos aplicar a nuestras vidas, ¿no? Muchas veces en nuestras vidas, siendo nosotros ahora el templo del Espíritu Santo, todavía tenemos áreas ahí de nuestra vida que todavía siguen estando corruptas y que necesitamos rendir al Señor constantemente, y que el Señor nos ayude a salir de estas áreas corrompidas, ¿no? Por así decirlo. Y pues bueno, también vimos cómo al final del capítulo 2 el Señor, mucha gente sigue al Señor, mucha gente cree en Él, y vimos cómo dice por las obras que Él hacía, pero también dice que Él no se fiaba de ellos porque Él conocía su corazón. Y definitivamente la gente no puede creer en el Señor, o no va a estar bien fundamentada su fe puesta en el Señor, basada en obras, en milagros, en señales, sino más bien en una convicción en donde va más allá de una obra, va más allá de una señal, sino principalmente en Él, fundamentado en quién es Él, en lo que Él está haciendo en nosotros, y también nosotros en su palabra, ¿no? Fundamentada nuestra fe en su palabra,
y no en milagros, no en señales, sino en lo que Él dice, y es definitivamente un milagro. Y esta idea se va a extender en este relato que estaremos observando acerca de cómo es que hay una fe genuina, ¿no? Y cómo es que la fe genuina se fundamenta no en nosotros, no en mí, no en mis obras, no en lo que yo haga, no en una religión, ni siquiera en milagros, señales, sino en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. No está fundamentada en nosotros, está fundamentada en Él. Él es el que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y pues bueno, esta salvación. Y bueno, eso lo vamos a estar ahorita observando. Y bueno, ahora sí, vámonos. El nuevo nacimiento es uno de los temas claves de este capítulo. Además de que veremos a nuestro Señor Jesucristo en diferentes facetas, como el Maestro, como el testigo, ¿no? Y bueno, eso de alguna forma expresa un poco de quién es Él y de su carácter. Vamos a leer del verso 1-2 y vamos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿no? Un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Otra vez se manifiesta la palabra señales, que es una palabra que está utilizando Nicodemo. Ahora, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo era un rabí o principal de los judíos, de la línea de los fariseos, lo cual los fariseos era una corriente judía, religiosa, definitivo, en donde ellos buscaban resguardar la palabra de Dios y que la palabra de Dios se manifestase al pueblo de manera correcta. El tema es que ellos, creo yo, que la intención en un inicio pues, es buena, el hecho de que la gente tuviera la palabra de Dios ahí y que buscara aplicarla en sus vidas. La palabra de Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, la ley, lo cual por otro lado pues era imposible, ¿no? Y creo yo que eso en un inicio era algo bueno, una buena intención. Sin embargo, como en todo lo que el hombre mete en mano, se va pervirtiendo y se va haciendo mal. Al final el carácter del hombre sale a luz y pues bueno, esta línea, ni siquiera le quiero llamar secta ni nada, sino esta línea del judaísmo se convierte en ahora sí en una secta, ¿no? Pero creo yo inicialmente no era ese el propósito, sino resguardar. Y bueno, aquí tengo algo, dice, estos constituían una línea religiosa del judaísmo que se originó en el tiempo de los macabeos y después del regreso del exilio ocuparon el liderazgo con el fin de apoyar la práctica de la ley sagrada, la oposición de la helenización, ¿no? Un tanto de que esta mezcla que había del paganismo, que de alguna forma se iba impregnando en los judíos. Por lo cual te digo, se me hace interesante poder no todo el tiempo así como los fariseos, los malos, sino más bien ellos en un principio, no estoy diciendo que ya en este momento de la historia, en un principio creo yo que lo que estaban buscando era lo que muchos buscamos el día de hoy, que la palabra de Dios sea algo sagrado para todos, ¿no? Y sin embargo, pues ahorita veremos algunas características que creo yo que es lo que hace que se pervierta esto. Había dos partidos judíos importantes que aparecen en este periodo, los saduceos de la clase sacerdotal y los fariseos, que eran los escribas y los estudiantes de la ley, ¿no? El nombre fariseos, fíjate, significa separados. Entonces imagínate, o sea, ellos buscaban vivir como separados de lo que el mundo o lo que no la palabra de Dios ofrecía. Entonces, de alguna forma, de verdad creo que muy sinceramente creo que en un inicio no era tan mal esto. Y bueno, esta corriente nace del celo para que el pueblo viviera la palabra de Dios, ¿no? Y creo yo que el problema comienza
en el corazón del hombre definitivo, como te decía. Siempre que hay mano humana, hay un riesgo muy grande de que esto se pervierta. Pero el problema de ellos empieza en el momento en que ellos, al observar la palabra y al ver, en lugar de verla para aplicar a sus vidas, empiezan a mirar hacia los demás. Empiezan a mirar que los demás no cumplían con estos mandatos, estatutos, y entonces se convierten en policías judiciales celestiales, ¿no? Por así decirlo, espirituales o religiosos, en donde empiezan a mirar hacia los demás en lugar de buscar yo a mi vida y cómo lo puedo yo aplicar o qué yo estoy aplicando y simplemente enseñar la escritura y que la palabra de Dios hiciera el efecto en el corazón de las personas, sino ellos se vuelven celosos al punto en el que, tú no estás cumpliendo, bueno, entonces casi venimos sobre de ti, ¿no? Y creo yo que ese es el grave problema que hay en esta corriente religiosa de los fariseos. Y el Señor lo condena definitivamente. Este celo mal enfocado, y es lo mismo que podríamos nosotros, lo veíamos la semana pasada, el celo del Señor por las cosas santas del Señor, que definitivamente debe haber un celo. A veces las buscamos colgar a los demás y no nosotros aplicarlas a nosotros mismos. Y muchas de las veces somos muy fáciles de criticar hacia afuera y no hacia adentro de nosotros, no hacia mí, sino hacia los demás. Y no estoy haciendo a un lado el hecho de que si ves que algún hermano está en pecado, pues no oremos y sabiamente vayamos y le exhortemos. No estoy diciendo que eso no lo hagamos. Definitivamente es necesario poder hacer eso, es necesario amar a nuestros hermanos, y si vemos que algún hermano está en pecado, amarle y buscar que se reconcilie con el Señor, no que cumpla mis mandatos, mis estatutos, sino lo que el Señor dice en su palabra. Y creo yo que ese fuera otro de los problemas, que no solamente era lo que la ley decía, sino lo que muchas veces ellos ponían como estándar. O sea, y ese es un grave problema que definitivamente hasta el día de hoy sigue habiendo dentro del cristianismo, en donde muchos mandatos que ni siquiera están en la Escritura y que más bien son leyes que nosotros nos ponemos, medidas que nosotros nos ponemos y que queremos que los demás las carguen y las vivan y que aún ni nosotros las vivimos, ¿no? Alguien algún día, como un ejemplo, se me acercó y me dijo, oye, ¿tú qué opinas de el no ver la tele, ¿no? De no ver la tele, de no ir al cine, de esto. Y yo le decía, pues genial, o sea, digo, qué bueno que la persona que me lo decía porque él lo quería aplicar a su vida. Yo le dije, la verdad, está extraordinario, qué bueno que lo puedas hacer tú y que si el Señor te lo está demandando, pues adelante. Ahora sí que si es para ti eso y Dios te lo está pidiendo, pues adelante. A lo mejor has puesto la televisión, el cine, estas distracciones como un ídolo y pues el Señor te las está demandando. Luego el problema de ello, le decía yo a esta persona, es cuando esta situación que uno la está viviendo para mí, se la pongamos a los demás, ¿no? Y querramos que los demás de la misma manera puedan concebirlo, entenderlo y aplicarlo. Y entonces nos volvamos críticos y juzguemos hacia allá, y cuando pues a lo mejor es algo que Dios me está pidiendo de manera personal y no necesariamente al otro se lo está pidiendo. ¿Me explico? Sí, y estoy hablando de leyes que a lo mejor no están claras en la palabra de Dios, que no están como no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, las cuales son muy claras. Entonces ahí es donde nos podemos caer en una actitud farisea, ¿no? Y eso es lo que el Señor condena. Y mira, para eso quisiera que me acompañaras a Mateo 23 y que viéramos algunos aspectos. Sobre todo quiero poner como base quiénes son estos fariseos, porque los vamos a estar viendo ser mencionados varias veces, y cómo la actitud farisea es la que el Señor condena, sobre todo la actitud crítica hacia los demás, la cual en un principio el querer que la ley, vuelvo a reiterar, que la gente fuera celosa de la ley, que la viviera, pues lo cual no es malo, pero si eso se traslada a un tema
de señalar, criticar, juzgar, pues ya ahí es donde está mal. Fíjate cómo el Señor nos deja un poco más claro esta idea. Mateo 23 del 1 al 33, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Si la tienes por ahí, si no, pues acompáñame con tus oíditos. Dice, entonces el Señor Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes de la ley de Moisés. Fíjate, te das cuenta, ellos son maestros e intérpretes de la ley de Moisés, la ley. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Te das cuenta? El Señor aquí mismo en este pasaje condena claramente el hecho de que los fariseos dicen, pero ellos no practican. Entonces dice, sí sigan su ejemplo, sí sigan lo que ellos dicen, sí sigan lo que ellos dicen, más no su ejemplo, ¿no? Lo que el Señor les está diciendo. Porque definitivamente ellos les echan las cargas a los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a cumplir lo que ellos mismos ponen como exigencia. Y no solamente de la ley, sino estaba el Talmud, que era este libro que ellos habían puesto de medidas, por ejemplo, ¿no? Ya ves que la ley venía que el sábado lo guardaras y que no hicieras ninguna labor de trabajo. Entonces ellos dijeron, bueno, pues está muy ambiguo esto, está muy abierta este mandato, pues pongamos límites claros, ¿no? Por ejemplo, no podrás cargar hasta cierto peso, ¿no? Entonces, si alguien cargaba 1 gramo más de ese cierto peso, entonces ya estaba pecando, ¿no? Cuando al final no era lo que el Señor quería enseñarles, ¿no? Al final lo que el Señor quería enseñarles no eran reglas así tan estrictas en el que no mires a la derecha, no mires a la izquierda, solo mira hacia enfrente, ¿no? De repente así como que somos así, ¿no? No nada más ellos, creo que todos en cierto sentido así somos, ¿no? No te hagas para allá, no te hagas para acá, y queremos así como tener cuidado de todo, pero no hacia uno, sino hacia los demás. Eso es lo más grave, ¿no? Y uno sí nos damos ciertas permisiones o nos permitimos ciertas cosas, pero hacia los demás no, ¿verdad? Ahí donde aquel haga algo más allá, porque entonces, ya pecó, ¿no? Y entonces salimos con el látigo, ¿no? Y eso es lo que el Señor le está diciendo. No se trata, hablando del Shabbat, no se trata de que no hagas alguna obra ni cargues ciertas medidas, peso, sino más bien que te deleites en el Señor y que descanses en Él y que encuentres reposo en Él. Y eso no lo entendieron así estos intérpretes, y entonces se convierten en estas medidas, en estas reglas, leyes que ellos mismos ponen, autoimponen, y que van más allá de lo que la ley dice, ¿no? Y hasta el Señor en algún momento les dice, por sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Entonces estos eran los fariseos, ¿no? Ahí te dejo de tarea que leas el capítulo 23 de Mateo para que puedas ver todo lo que el Señor condena y puedas observar, sobre todo más que veas y digas, estos fariseos, híjole, de verdad que eran tremendos. Más que eso, que puedas ver en tu corazón que tanto de lo que ahí en Mateo 23 vemos acerca del carácter del fariseo, pues qué tanto de eso podría haber en tu corazón. Y definitivamente yo lo leía en esta semana y decía, híjole, de repente veo ciertas cosas de los fariseos que hay en mi corazón, y necesario pedirle perdón al Señor y que nos ayude a yo aplicar la palabra para mí y no andar siendo policía judicial, ¿no? Sino primero para mí. Y si hay un hermano que está en pecado, definitivamente orar por él, y como dice el pastor Paul Washer, orar hasta que llores por su pecado, y entonces pues ahora sí podrás ir y hablar con él, ¿no? Pero fíjate, primero hasta que tu corazón llore, ¿no? Por causa del pecado del hermano. Y bueno, Nicodemo pertenecía a esta serie de religiosos, ¿no?
Y entonces dice que vino de noche, regresamos a Juan 3, dice que vino de noche, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante, le dice Rabí, que significa maestro. Dice, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Da por hecho de que por medio de las señales que él hace, es que pues, definitivamente está Dios con él, si no habría eso. Pero vámonos por partes. Primero, vino de noche, lo cual da a notar que él no quería que se le relacionara con el Señor, que los fariseos, los de su religión, de su línea religiosa, o de la línea del judaísmo, lo vieran relacionado con el Señor, y entonces se convirtiera en un tema ahí, ¿no? Y tal vez lo criticaran, y hasta una de esas lo expulsaran de su religión, ¿no? Por un lado, la verdad es que digo, híjole, qué mala onda de cuate, porque en lugar de venir públicamente sin importar, viene a escondidas y así como, no, que no me vean, ¿no? Pero por otro lado, la verdad es que lo entiendo, ¿no? O sea, y ¿sabes qué? Que reflexionaba yo un poquito tanto volteando hacia el otro lado de la historia, porque siempre lo vemos como Nicodemo, mal, tache, y no vemos por el otro lado, ¿no? Que cuántas veces nosotros hemos como tenido temor, ¿no? De mostrar nuestra fe, de decir que le pertenecemos al Señor, y lo cual, pues definitivamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Si eso es lo que tú estás pasando, pues pídele al Señor que te ayude, y que no tengas temor de decir a quién le perteneces, que tu vida le pertenece a Cristo. Pero si eso has vivido hasta el día de hoy, pues momento que le pidas perdón al Señor, y que no actuemos como Nicodemo, sino que actuemos como un hijo de Él, y que esto más que se convierta en una vergüenza para social, porque para muchos así es, ¿no? El seguir a Cristo se puede convertir en una vergüenza social, ¿no? Lo cual al contrario, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios 1, dice: para nosotros Cristo poder, ¿no? Para salvación. Para algunos tropezadero, pero para nosotros poder para salvación. Y lo digo no porque yo así lo viva, sino porque tal vez es la condición de algunos de los que están viendo este video, ¿no? Entonces, en lugar de temer, levántate, porque dice el Señor que si tú te avergüenzas de Él el día de hoy, Él se avergonzará de ti delante del Padre, ¿no? Entonces, imagínate, pídele al Señor de nuevo, pídele al Señor valor, y que podamos expresar nuestra fe sin temor. No tengas miedo. Y si has de perder cualquier cosa material, familiar, por causa del Señor, el Señor te lo va a recompensar, ¿no? Dice que cualquiera que no le ame más a Él que a su padre, madre, hermanos, hijos, hija, y pues bueno, ya sin lugar a dudas algo material, pues y ame cualquiera de estas cosas más que a Él, no es digno de Él, ¿no? Entonces necesitas ser valiente y saber que no hay nada mejor que Él, reconocer que no hay nada mejor que la vida en Cristo, ¿no? Y si eso te va a llevar a perder pues puntos sociales, pues la verdad es que ¿qué más da, no? Al final el Señor y yo y nosotros, pues es mayoría, ¿no? Definitivo. Entonces, bueno, Nicodemo viene de noche, y eso da a notar esto, ¿no? Y dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? La palabra, pues, maestro, en ese momento era como, eres una autoridad, ¿no? Y lo cual, de alguna forma, habla bien de Nicodemo, al decir, pues, te reconozco como maestro. El tema es que así como que da un paso para adelante y da tres para atrás, ¿no? Porque luego dice
¿Cuál es el motivo por el cual él reconoce que él es maestro? Diciendo esto, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El problema de esto lo vimos en el capítulo 2, ¿no? Del verso 23 y 24, que mucha gente creyó en el Señor, no por lo que él decía, sino por las señales que él hacía. Y pues definitivamente el Señor como que sabía que su fe era muy débil, o su creer en él estaba fundamentado en algo muy débil, lo cual eso nos hace notar, nos hace reflexionar un poquito acerca, como lo vimos la semana pasada, acerca de esto, ¿no? De que tu fe en qué está fundamentada. Tu fe está fundamentada en estos milagros, en señales, en que el Señor te dé, como dice el pastor Heriberto Hermosillo, en el Evangelio de la prosperidad, salud, dinero y amor. O sea, en lo que el Señor te está dando. Digo, definitivamente nosotros venimos al Señor por lo que Él nos da y no por lo que nosotros podamos traer, ¿no? Eso es definitivo. Pero no es eso lo que el Señor quiere que busquemos de Él. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo es la actitud correcta para venir a Él, o qué es lo que debemos de buscar al venir delante de Él, ¿no? Pero está muy lejos de que la actitud correcta sea venir por medio de las señales. Lo vimos la semana pasada, como ahí en 1 Corintios dice que los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, dice, pero al Señor le ha placido darse a conocer por la locura de la predicación de la palabra. No por medio de filosofía, no por medio de señales, sino por la predicación de la palabra. Y el Señor definitivamente es lo que busca de nosotros, que nuestra fe no esté fundamentada en lo que, sobre todo en las cosas temporales que Él nos puede dar, porque esas son efímeras, y el Señor jamás nos ha prometido un bienestar, nos ha prometido una paz, una reconciliación, una paz que está fundamentada en la reconciliación con Él. Nos ha prometido el gozo que está fundamentado en nuestra reconciliación con Él. Estas dos cosas, la paz y el gozo, no están fundamentadas en las circunstancias, sino en que nos hemos reconciliado con Él por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ampliar más el tema, ¿no? La respuesta del Señor, fíjate, una respuesta de algo que Nicodemo ni siquiera todavía ha preguntado, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque, mira, vamos a volver a leer. Dice, vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Verso 3, le responde el Señor y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto está interesante porque el Señor no le está respondiendo a una pregunta que Nicodemo le está haciendo. Nicodemo llega con, no sé, lo podemos ver de dos lados, ¿no? Tal vez unos dicen que con una actitud aludadora y así como mal plan, así como Señor, y tú eres el maestro y que no sé qué. Y yo más bien veo una actitud, porque digo, tal vez Nicodemo realmente está queriendo conocer al Señor, pero definitivamente en una ignorancia, en un entendimiento sin el Espíritu Santo y ajeno completamente, y solamente ajeno a Dios y completamente enfocado en juicio y en mandatos, en leyes, en reglas, pues claro que no habría de entender mucho de lo que el Señor, de la ley de Dios, ¿no? Si nosotros, sin el Señor, sin la obra del Espíritu Santo, sin el nuevo nacimiento, no podemos entender muchas cosas. Entonces, definitivamente creo yo que no quiero decir que una u otra, es una especulación, solamente Nicodemo sabe el corazón, pero lo que sí veo es que el Señor le responde con mucho amor, sabiendo lo que hay en el corazón de Nicodemo, el deseo de saber cómo entrar al reino de Dios, cómo entrar al reino de los cielos. Y mira, el verso 3 otra vez, lo vamos a leer. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta respuesta es un mashal,
que es una parábola de algo práctico, natural, mostrándole algo espiritual, como el Señor solía decirle, ¿no? Y creo yo que no le está diciendo algo para confundirlo y para traerle así como confusión en su mente, sino le está explicando una verdad espiritual en algo cotidiano, ¿no? En algo que natural y que para nosotros sería pues claro, ¿no? Pero y creo yo que es como te decía, una expresión de amor de Dios hacia Nicodemo, no tanto para confundirlo, sino pues te estoy queriendo decir cómo es esto, ¿no? De alguna forma le está diciendo, mira, la palabra nacer de nuevo significa nacer de arriba, ¿no? Entonces le está diciendo, si no naces de arriba, no puedes entrar al reino de los cielos. Tal vez era la pregunta que él le iba a decir Nicodemo, Señor Maestro, ¿cómo le puedo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Y tal vez sí, fundamentado en yo qué tengo que hacer, cuál es el camino que yo debo de cumplir. Y entonces el Señor le dice, mira, no hay ningún camino que tú tengas que cumplir, solamente necesitas nacer de arriba, del cielo, y entonces podrás ver el reino de los cielos, lo cual pues no depende de mis esfuerzos. Bueno, ahorita vamos a seguirlo leyendo y podremos irlo desmenuzando un poquito más. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Creo yo que Nicodemo le contesta lo que cualquiera de nosotros le contestaría. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que yo que entro al vientre de mi madre? Eso no lo puedo entender. Obviamente él estaba hablando de algo físico y no estaba entendiendo que el Señor le estaba dando una explicación física de algo espiritual. Entonces él lo veía así como muy aquí, muy ahora, muy en el plano físico, ¿no? Lo que tal vez para muchos sería, pues, ¿cuánto tengo que dar, no? ¿Cuánto me sale, no? Y no te sale nada, no depende de ti, no depende de tus esfuerzos, no depende de nada de lo que yo haga, sino depende de Él, ¿no? Es lo que le está tratando de decir, no depende de lo que tú hagas, Nicodemo, depende de lo que yo haga por ti, ¿no? Y ahorita vas a ver cómo le amplía esta idea, ¿no? Verso 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios, ¿no? Esta situación no es diferente a hoy, a lo que alguien podría vivir hoy, ¿no? Cuando le hablamos a la gente de la necesidad de nacer de nuevo, a menudo empieza a hablar de su herencia religiosa, familiar, de la membresía, del tiempo que lleva en la iglesia, de ceremonias religiosas y cosas así, ¿no? Por el estilo. Y no terminamos por entender que no tiene nada que ver con estas cosas, sino con la obra de Dios en nosotros. Y el Señor le sigue diciendo esto, ¿no? De cierto te digo que si no naces de agua, si no naces de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Se le cambia los elementos, ¿no? Ahora, si no naces por medio del agua, si no naces por medio del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, no vas a entrar al reino de los cielos. Esto tiene una profundidad, creo yo, que podría ser más clara para él. Sin embargo, él sigue sin entender esta aplicación o esta verdad espiritual. El agua de alguna forma simbolizaba para ellos, es un símbolo en la palabra de Dios de la limpieza, de la pureza del corazón y obviamente pues, por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, algo así como que, mira, si no permites que el Espíritu Santo te limpie, te transforme, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, de alguna forma, eso es lo que le está diciendo. Ahora, en otras palabras, si no permites que el Espíritu Santo te limpie, te purifique, te santifique por medio de la obra del Espíritu Santo, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Te acuerdas que más adelante, ahí por el capítulo 16, el Señor va a decir, ¿no?, cuál es la obra del Espíritu Santo? Que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y definitivamente si el pecado imperdonable, ¿te acuerdas? Es
no hacer caso a la obra del Espíritu Santo, hacer a un lado la obra del Espíritu Santo. Y es eso, ¿no? El Espíritu Santo te está diciendo, hey, eso no está bien, hey, no hagas eso, hey, esto, ¿no? Pon atención en esto. Y muchas de las veces nosotros no hacemos caso a la obra del Espíritu Santo. Y es lo que le está diciendo. Ahora, tampoco esta era una idea nueva. En Ezequiel, y este es uno de tantos pasajes, Ezequiel 36, 26 al 27, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjate, este es de qué otra cosa está hablando ahí Ezequiel, sino del nuevo nacimiento. Entonces no era una idea ajena a ellos, era una idea clara. Más bien Nicodemo no entendía esta verdad espiritual que el Señor se la está queriendo decir en algo sencillo, físico, ¿no? Entonces lo que le está diciendo es, si no te permites que el Señor te limpie, si no hay una disposición tuya a realmente la obra del Espíritu Santo en tu vida, pues no puedes nacer de nuevo, ¿no? De alguna forma es lo que está diciéndole el Señor. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, mira, fíjate, hace un poco más amplia esta idea. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. Todo lo que es nacido de la carne, estas obras de la carne, Gálatas 5, pues son de la carne y simplemente ahí van a estar y esas van a morir. Dice, pero lo que es nacido del Espíritu proviene del Espíritu Santo, ¿no? Lo cual pues no pertenece a nuestra jurisdicción, sino a la obra del Señor. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué interesante lo que el Señor le dice. Dice, el viento va y viene a su placer y nadie puede controlarlo. El viento hace su efecto de hacer aire, ¿no? Dice, pero no lo vemos, no lo vemos. Sin embargo, sí podemos ver el efecto del aire en los árboles, al moverse las hojas. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. No podemos ver la obra del Espíritu Santo como de manera física, pero sí la podemos ver a través de cada creyente en una vida transformada. Entonces, toda vez se la hace como, si tú te das cuenta, el Señor pasa como varios ejemplos para mostrarle a Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento. Obviamente, pues, esto hacia nosotros también, ¿no? Varios ejemplos para mostrarnos lo que es el nuevo nacimiento o cómo es el nuevo nacimiento, lo cual es maravilloso. Porque esto no es otra cosa más que una expresión de amor hacia Nicodemo, del Señor hacia Nicodemo y pues obviamente hacia nosotros, de que nosotros vamos a entender. Porque mira, este tema del nuevo nacimiento no depende del tiempo que estés en la iglesia, que lleves en la iglesia. No depende porque puede ser que estés yendo, te sientes como una meditación religiosa, como simplemente porque te están llevando, te obligan, qué sé yo. Y el problema es que si tú no has nacido de nuevo, que si tú no has permitido la obra del Espíritu Santo en tu vida, si no hay una verdadera, genuina disposición de tu corazón en obedecer, en rendir tu vida al Señor, pues hay un gran riesgo de tu vida eterna, ¿no? Y eso es el problema de ello. Por eso el Señor hace hincapié en esta idea, ¿no? Del nuevo nacimiento y lo dice claramente. Creo yo que no hay en la Escritura otro pasaje que diga tan claro el tema del nuevo nacimiento y cómo es por medio de ello que se entra al reino de los cielos. Pero bueno, mira, vamos a seguirle para que podamos seguir entendiendo, ¿no? Dice, el viento sopla de donde quiere, o sea, él hace el efecto que quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde va ni a dónde viene, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espero no nos vayamos enredando, sino vayamos siendo claros. Si no, pues ahí en las células, ahí podemos ampliar más el tema, ¿no? Paréntesis.
y anuncio. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Creo que es la pregunta que todos nos haríamos hasta este momento. O sea, ¿cómo se hace esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel? ¿Has sabido esto desde el principio, desde hace mucho tiempo? ¿Y no lo entiendes? O sea, el Señor le dice, te lo estoy diciendo de manera que lo puedas entender y no lo entiendes. Verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijera las celestiales? Le está diciendo, si esto que te estoy diciendo de manera de cosas naturales y que para ti son cotidianas, te lo estoy expresando a través de esto y aún así no lo comprendes, ¿cómo te lo diré de manera espiritual, ¿no? De manera que no lo puedas entender? Y escuchaba yo a un pastor en el que él comentaba acerca de este pasaje, en el que definitivamente es todo un tema esto, porque expresárselo a alguien que no ha nacido de nuevo es imposible que lo pueda comprender. Es imposible que tú le puedas decir, necesitas nacer de nuevo, ¿no? Y casi como, ¿no? ¿no? Así como que los metemos al agua y ya, ¿naciste de nuevo? No, ¿verdad? Otra vez, ¿no? Y así como que queremos metérselos con calzador y pues no, ¿verdad? O sea, no lo puede entender si no viene de parte de Dios esto. Si este entendimiento, esta revelación no viene de parte de Dios, pues no lo van a poder entender. No lo vamos a poder entender si no viene de parte de Dios. Pero creo yo que sí hay algo que cae del lado de nosotros, una responsabilidad del lado nuestra. Y ahorita la vamos a ver, ¿no? Como si hay del lado nuestro una pelotita. Y dice el verso 12, si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás las celestiales? Verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, le dice, pues sí, definitivamente, Nicodemo, no lo vas a entender, porque nadie ha subido al cielo y ver estas cosas y entenderlas, sino el Hijo. O sea, le está diciendo, yo, que vengo del cielo, he venido para darlas a entender, ¿no? Entonces es maravilloso. Y porque el Señor le está diciendo, sí, Nicodemo, entiendo que no lo vas a poder entender, valga la redundancia. Entiendo que no lo vas a poder entender, pero para eso estoy yo aquí, para enseñártelo. Y entonces le va a relatar una historia, o le va a poner como ejemplo una historia que para él iba a ser muy familiar. Lo cual, definitivamente para nosotros, ya aquí empieza una aplicación súper genial. Bueno, más allá de todas las que ahorita hemos observado, esta va a dejar claro el cómo, el qué de este tema. Ahora, antes de entrar a esta idea que el Señor va a presentar, hasta aquí tenemos claro de que si no se nace de nuevo, no se va a poder entrar al reino de los cielos. Y que el nuevo nacimiento tiene un efecto en el creyente, en una vida transformada. Dice en 1 Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Necesario el efecto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo que está diciendo es, hasta aquí, si podríamos hacer un resumen de esto, es, necesitas nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo sabes si has nacido de nuevo? Pues eso se va a notar. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo nazco de nuevo, no? El primer punto sería, necesitas nacer de nuevo. El segundo punto sería, el nuevo nacimiento es evidente en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. El Señor, en otras palabras, lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si he nacido yo de nuevo? Pues por los frutos. Igual, trasládate a Gálatas 5 y podrás observar cuáles son esos frutos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces, hasta aquí 2 puntos que tendremos que tener claros. Necesitamos nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿de cuál?
lo cual es fundamental. Ahora, ¿cómo puedes saber si has nacido de nuevo? Pues eso se va a ver. Se debe de notar la obra del Espíritu Santo en tu vida, un temor reverente a no pecar, un deseo ferviente en la persona de no querer ofender a Dios y de honrar a Él. Y obviamente, pues, Gálatas 5, te vuelvo a referir a Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es definitivo el hecho de que se tiene que ver eso en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Si no hay eso, entonces no has nacido de nuevo. Y entonces hay un riesgo muy grande de que si hoy tú y yo morimos, o aquel que no ha nacido de nuevo muere, pues se va a ir al infierno. Por más que haya estado en la iglesia, por más que sus papás hayan sido cristianos, que sus papás hayan sido pastores, por más, si no has nacido de nuevo, pues, ¿qué te digo? Se va a ir al infierno si te mueres el día de hoy. Y por eso el riesgo tan importante de esto. Necesitas nacer de nuevo. Y el segundo punto ya se me olvidó. Y el nuevo nacimiento es evidente en la vida de todo creyente. Punto 3. ¿Cómo se nace de nuevo? Verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es el que te va a dar a conocer todas las cosas, Nicodemo. El que viene del cielo es el único que nos puede expresar cómo son las cosas celestiales. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí ya el Señor le está diciendo: Nicodemo, tú no entendiste todo lo anterior, está bien. Ahora te lo voy a decir cómo se nace de nuevo. Y le dice: así como Moisés levantó en el desierto una serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, lo mire y en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, vámonos a Números 21, del 4 al 9, y para que veas la historia. Dice: después partieron del monte Hor al camino del mar muerto para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Le están reclamando a Moisés. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿no? ¿Te acuerdas que el Señor les daba todos los días maná para comer? Entonces había maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche, era todo maná, ¿no? Y entonces ellos dicen: ya nos hartó esto. Qué terrible, ¿no? Qué triste esto, porque definitivamente el Señor les está proveyendo del alimento y ellos quejándose de la provisión que el Señor les está dando. No muy lejano a lo que muchas veces tú y yo somos, ¿no? A veces no muy lejano. El Señor nos da provisión y nosotros nos quejamos. Qué triste, qué vergüenza, la verdad. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: ya me brinqué. Verso 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido en aquella y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando la serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Esta es la historia que el Señor está poniendo como la aplicación para Nicodemo, para que tú y yo entendamos cómo es que viene el nuevo nacimiento. Primer punto interesante es el hecho de que estas serpientes que el Señor manda son el resultado de una murmuración, del pecado del pueblo de Israel. Y esta serpientes que pican
pues obviamente representan el pecado que ya hay en nosotros. Y este pecado que ya está en nosotros, pues definitivamente nos lleva a la muerte eterna. Así como las serpientes mordían a la gente del pueblo y pues la consecuencia era la muerte, así de la misma manera el pecado es como una serpiente que nos muerde y que pues va a desembocar en la muerte, ¿no? Entonces te das cuenta cómo va la idea paralela. Y después de eso el Señor les da el cómo es que habrían de ser librados de esta enfermedad o de esta muerte. Y le dice a Moisés, pues pon una serpiente, ponla en un asta, pues yo me imagino en medio del pueblo, para que cuando picase a alguien, una serpiente a alguien, pues miren a la serpiente y pues vivan. Lo cual se me hace muy interesante algo, porque el Señor no les dice, les voy a quitar las serpientes. Lo mismo que el Señor de alguna forma no hace con la humanidad. Voy a quitar el pecado, ¿no? De una lo voy a arraigar, ¿no? Sino lo deja, más bien manda la cura al pecado, la cura a la muerte, de la misma forma que la manda hacia el pueblo de Israel, la cura, ¿no? A nuestro pecado que ya traemos desde el nacimiento, desde que nacemos ya venimos con el pecado. De la misma forma, esta gente en el momento que era picada estaba destinada a morir. Ahora imagínate aquel que dijera, no, yo no creo que esa serpiente nos cure, ¿no? ¿Cómo? Mirar nada más a una serpiente ahí de bronce y eso nos va a curar. Y en el momento que ¿no? lo pica una serpiente y dijera, no, yo no creo, yo estoy bien como estoy. Lo triste es que así hay mucha gente el día de hoy, caminando la vida, viviendo la vida, con su pecado, yendo hacia la muerte, viviendo en la muerte, yendo hacia la muerte eterna y no creyendo en la salvación, no mirando al Señor, ¿no? Y lo único que el Señor le dice, así como Moisés levantó esa serpiente y todo aquel que miraba esa serpiente, primero, así como Moisés levantó esa serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Hablando evidentemente de la cruz, ¿no? De la obra que habría de haber en la cruz. Y así como el Hijo del Hombre va a ser levantado, así como esa serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y verso 15, para que todo aquel que en él cree, lo vea y crea, no se pierda y entonces venga a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Le está diciendo ahora cómo se recibe este nuevo nacimiento. Y el verso 16, que veremos ya más ampliamente la siguiente semana, el famosísimo Juan 3:16, que expresa esto, el amor de Dios hacia el mundo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas venga la vida eterna, ¿no? Y sabes qué, que el hecho es creer. La palabra creer es la palabra pisteo en griego, y lo que significa esta palabra pisteo habla de rendir todo mi ser delante de él, de rendir todo lo que soy delante de él. Entonces sí hay una responsabilidad mía, es la disposición. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es una genuina y real disposición de ser guiados por él, de ser dirigida, que nuestra vida sea completamente dirigida por él, que dejemos de vivir para nosotros y que empecemos a vivir para él. Y sabes que esto es aquí donde mucha gente rompe, porque si fuese solamente por creer, por depositar mi fe, ¿no? Una fe muy endeble, de esa fe hablo, pues dice en Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. No es de esa fe, no se trata de esa fe en donde yo digo, pues sí, creo que Dios ahí está, ¿no? Sí, creo que Dios, que Jesús es Dios, y pues sí, ahí Él está muy lejos y yo por acá. No, sino en una fe que está ejemplificada o se expresa
en yo depositar mi confianza en Él, en yo depositar todo lo que soy, todo lo que tengo en Él, en donde ya no vivo yo para mí, sino vivo para Él. Y en donde ya no vivo para rendirme adoración a mí, sino en donde vivo para rendirle adoración a Él. En donde ya no se trata de lo que yo diga, de lo que me han enseñado, de lo que yo piense, sino de lo que Él dice. Creerle a Él, creerle a su palabra, es lo mismo. En donde ya no se trata de lo que yo pienso, de lo que, vuelvo a decir esta idea, de lo que me han enseñado, sino de lo que Él es y de quién es Él y de lo que Él dice. Y sabes que es ahí donde muchos tropiezan. Sabes que ahí es donde muchos se dan cuenta que siempre no están tan dispuestos a seguir al Señor, a creer en Él. Y porque de eso se trata el cristianismo o el nuevo nacimiento, de creerle a Él y de depositar toda mi confianza en lo que Él dice. Por ejemplo, ¿no? Está la persona que es adúltera y dice, y la conoces y ves su vida destrozada y su familia destrozada, y vas y tienes la oportunidad de compartirle, lo estoy diciendo como un ejemplo, y en el momento que le compartes y le dices, mira, necesitas rendirle tu vida al Señor y lo quieres llevar al Señor, ¿no? Sí, y él dice, sí, va, yo quiero, ¿no? Sí quiero, para que mi familia se cambie, ¿no? Y lo mismo que aquellos del capítulo 2 y Nicodemo, para que las señales sucedan, ¿no? O viendo las señales, entonces yo crea. Si mi familia se transforma, yo voy a creer. Si mi matrimonio se restablece, yo voy a creer. Y entonces le dices, sí, el Señor quiere eso para ti. El Señor quiere transformar tu familia, quiere transformar, pero principalmente quiere transformar tu vida. Sí, ¿no? Y te contestan, sí, quiero. Así como, dame la pócima y ya me la tomo y yo sé que tomándome la pócima ya quedó. Y entonces le dices, sí, nada más que el seguir al Señor es como aquel hombre que al construir una construcción, primero se sienta a meditar si tiene todos los elementos necesarios para hacer la construcción, porque no vaya a ser que diga sí y se quede a la mitad. Y le dices, mira, dice Romanos 19, que si confiesas que Jesús es tu Señor y crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa esto? Una disposición genuina, real, de hacer lo que Él dice. Y para eso tienes que dejar de estar certero, de depositar tu confianza en Él y certero en obedecer su palabra. Si no hay esa disposición de obedecer su palabra, no va a funcionar esto. Si no hay una real y genuina disposición a decir, hago lo que Él diga, no va a funcionar. Mira, yo sé que para muchos este paso fue un proceso. Asistimos en la iglesia por mucho tiempo y en algún momento de escuchar su palabra y de escuchar su palabra, ¡pum!, nació esa disposición, ¿no? Y es lo que debemos de hacer, llevarlos al Señor, enseñarles la palabra, mostrarles la palabra, pero sí decirles la verdad. Necesitas estar dispuesto a rendir toda tu confianza en Él. Si no, no vas a nacer de nuevo. Porque si no ponemos en claro esto, mucha gente va a estar caminando en la iglesia, asistiendo a la iglesia, pensando que ya con eso ya la hizo. Y sabes que no. Entonces el Señor le está diciendo, necesitas mirar, Nicodemo, a la cruz. Necesitas mirar al Señor, creer en mí, depositar toda tu esperanza, toda tu confianza, depositar todas tus esperanzas, dejar de vivir para ti, para vivir para mí. Y entonces va a venir la vida eterna. Seguiremos ampliando el tema la siguiente semana, en el mismo canal a la misma hora. Pero bueno, vamos a orar y que el Señor sea que nos siga mostrando esto a través de su palabra. Y sobre todo quisiera que oráramos a manera de decirle al Señor, si tú, no importa si llevas muchos años en la iglesia, que le puedas entregar tu vida al Señor, que lo puedas hacer tu Señor y tu Salvador, y que haciendo esto puedas vivir y puedas recibir la vida eterna.
Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque por medio de ella es que conocemos tu voluntad y conocemos quién eres tú. Te pido Señor que seas propicio a nosotros, que nos ayudes Señor. No importa si llevamos muchos años en la iglesia o apenas estamos caminando o tal vez es hasta la primera vez que escuchamos algo así. Permítenos Señor rendir nuestra vida delante de ti. Permítenos Señor rendir nuestro corazón delante de ti. Que puedas ver Señor en nosotros una genuina y real disposición de obedecer tu palabra, de ya no vivir para mí, sino de vivir para ti. Permítenos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia y tu compasión hacia nosotros. Porque así como con Nicodemo vimos tu expresión de amor, así esa misma expresión de paciencia y amor es hacia con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermosa familia, que tengas muy bonita semana y pues en las células, si tú te conectas, seguiremos platicando de este tema maravilloso. Y pues bueno, que Dios te bendiga y pues que tengas muy bonito día. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.